Imagínate que en los intestinos tienes neuronas y que estas neuronas funcionan con las mismas sustancias neurotransmisoras que las neuronas del cerebro. El detalle es que como las neuronas de los intestinos están entreveradas en las capas de las paredes musculares del músculo liso del intestino, la serosa muscular, muscular longitudinal, muscular circular y las mucosas. Y tienen neuronas ahí. Esa neurona que tú estimulaste con un coraje va a generar que un pedacito de intestino se quede apachurrado. Ese pedacito de intestino por dentro hace adherencias. Y ahí se quedan las adherencias 15, 20, 30 años. No se mueven. Y eso está generando una acidez constante. Y es por eso que las personas, por más que comen proteína, por más que hacen ejercicio con peso, no pueden subir su masa muscular. Les cuesta muchísimo trabajo. Hasta que no liberen la emoción o limpien el intestino. O sea, las personas enojadas o que tienen mucho coraje, les cuesta trabajo ganar masa muscular. Sí. Eso es lo que tú me estás diciendo. Así es. Y ya entendí el por qué. Ahora tú tienes un ejemplo que me llamó mucho la atención, que dices que uno tiene que, cuando tú mencionaste que uno tiene que amar lo que odia. ¿A qué te refieres con eso que tiene que ver con la salud o la enfermedad física? Cuando empiezo a investigar el origen emocional de cada mecanismo de protección que el cuerpo realiza, que la gente los conoce como enfermedades, el cuerpo no se puede enfermar. Si tú tomas en cuenta la perfección con la que está hecho el diseño, tiene que haber algo que nos indique por qué el cuerpo de repente reacciona con un dolor de rodilla, ¿no? En un caso leve, o con un dolor de hombro, o con una alteración. Y pueden pensar las personas que trabajaste mucho, pero el punto es, el cáncer, cuando yo empiezo a investigar el cáncer y que veo que son procesos isquémicos, que son isquemia, es un apretón de una arteria que irriga de sangre con oxígeno y nutrientes a un grupo de células. Si tú le das una apachurrón a la tubería arterial, va a entrar menos oxígeno. Si entra menos oxígeno, se fabrica más dióxido de carbono, porque no puede salir bien la sangre venosa. En cuanto la célula percibe esa acidez, lo que sucede es que empieza a modificar su estructura aeróbica por una estructura anaeróbica. Es decir, la membrana de la célula se hace como cascarón de huevo. Para poder diagnosticar en un histopatológico, en un estudio de una biopsia que le hacen a las personas, tiene que decir células calcificadas en su membrana, multinucleadas o con núcleos displásicos y con organelas falciformes. Ese es el diagnóstico oncológico. ¿Y en español eso qué significa? Significa que la célula se hizo como cascarón de huevo, el núcleo creció de tamaño y las organelas, que son los órganos de la propia célula, se empiezan a presionar contra la pared y se ven deformes. Esta es una célula que era aeróbica y se hizo anaeróbica para proteger al tejido circundante. O sea, las células cancerígenas lo que están haciendo es tragarse toda la acidez para que esa acidez no se vaya a invadir otros espacios. Por eso se empiezan a desarrollar tumores bien específicos en determinadas zonas, ¿no? Ya te entendí. Ok. Pero ese apretón, cuando yo le explico a una persona en una consulta de aterrizaje emocional biofísico, le explico qué es el cáncer y le digo es por apretar este tubo, que es la arteria, le digo, ¿cómo lo solucionarías? No, pues nomás libera el tubo para que entre el oxígeno. Y me dice, ¿y qué me va a dar para liberarlo? Le digo, yo no puedo. No puedo darte algo. Porque este tubo se apretó por un odio que tú tienes, un resentimiento, un rencor. Y lo que tienes que hacer es amar a quien odias. Si amas a quien odias, se libera el tubo y entre el oxígeno y la célula que era anaeróbica ya no puede vivir en presencia de oxígeno.